jóvenes, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Pues seguimos con nuestras clases en línea. Ya estoy revisando las actividades de la semana pasada y espero tenerles resultados pronto. Por el momento, pues tenemos que seguir avanzando con el temario. El tema que corresponde a la clase del día de hoy es la desintegración de Yugoslavia y la guerra de los Balcanes. Bueno, esta región se encuentra en Europa, en el mar Mediterráneo, más o menos entre lo que es Grecia por un lado y por el otro lado Turquía. Entonces digamos es así como la parte extremo oriental de Europa. Esta región a finales del siglo XX, el siglo pasado, sufrió una serie de guerras bastante fuertes, en todo lo que fueron los años 90, que generó pues una serie de muertes bastante lamentable y un número muy grande de muertos en este conflicto, que fue pues de alguna manera como la última, bueno, fueron parte de cómo terminó el siglo XX, que fue pues de una manera terrible debido a estos conflictos armados. Los Balcanes tienen una historia bastante complicada en el sentido de que se les menciona así con este nombre de los Balcanes, pero en realidad están conformados por una cantidad importante de países y culturas diferentes, con religiones diferentes, razas diferentes, y esto hizo que a lo largo de su historia pues haya vivido muchos conflictos, porque en determinados momentos de la historia, digamos desde la Edad Media hasta la actualidad, han convivido en una zona muy pequeña, pues grupos con creencias e ideologías muy distintas. Entonces, pues digamos que por azares del destino, estos pueblos de los Balcanes estuvieron luchando entre ellos por buena parte de su historia. Sin embargo, en el transcurso del siglo XIX, digamos que ellos ya pertenecían o estaban dentro de dos de los grandes imperios que había en aquel entonces, que por un lado eran el imperio austrohúngaro y por el otro lado el imperio turco-otomano. Entonces, pues digamos que ahí tendríamos como dos familias principales de gente en los Balcanes. Una de ellas inclinada más hacia pues lo que es el cristianismo, y aún dentro del cristianismo pues había diferenciación entre católicos y cristianos ortodoxos, que pues sí tienen en común muchas cosas, pero pues también son diferentes y eso hace que pues estén en pugna. Pero además de eso, debido a la influencia del imperio turco otomano en su momento, pues tenemos también la presencia de grupos musulmanes muy importantes en la zona. Entonces, pues digamos que esta mezcla de personas en un mismo territorio siempre fue como algo problemático, como para mantener el orden en la zona. De hecho, pues la Primera Guerra Mundial, si recuerdan ustedes, nace de un conflicto en este lugar, porque pues un príncipe del Imperio Austrohúngaro es asesinado ahí precisamente. Entonces, pues bueno, digamos que la zona se unificó de alguna manera gracias a las guerras mundiales, en el sentido de que tuvieron que hacer frente común a un enemigo más importante en aquel momento, que era la Alemania nazi. Entonces los nazis atacaron toda esta zona de los Balcanes, y entonces los pobladores se pusieron de acuerdo, iniciaron un movimiento de guerrillas, a quienes se les conocía como los partisanos. Y entonces durante el transcurso de la Segunda Guerra, pues ellos estuvieron muy activos luchando contra la Alemania nazi. Tuvieron un gran líder que era Josip Broz Tito, que fue de alguna manera como el líder en contra de los nazis en su momento. Y luego, cuando termina la guerra en 1945, pues es elegido, digamos, como el presidente. Entonces lo que hacen en ese momento es unificar estos diferentes territorios bajo una misma nación, una misma bandera, pues una misma organización, a la que van a conocer como Yugoslavia, que sería la tierra de los eslavos. Los eslavos pues es un grupo étnico que es
muy importante en Europa, digamos, están en Rusia, en Ucrania, digamos que en todo lo que es la Europa del Este. Sin embargo, pues sí estaban bajo una misma nación, pero pues no tenían una ideología única. Sin embargo, pues este hombre llamado Tito tuvo mucho éxito en mantener el orden, y el gobierno en ese momento determinó que Yugoslavia iba a ser una república socialista, es decir, iban a tratar de aplicar el comunismo en su territorio. Pero algo muy curioso es que Yugoslavia, a pesar de que adopta el modelo socialista, no deja o no recibe la ayuda directa de la Unión Soviética. Ellos se oponen a, a formar parte de todo lo que era el aparato soviético, mantienen una cierta independencia y de hecho son de los países que en su momento pues van a integrar la Organización de Naciones Independientes. No alineados, no se consideraban ni aliados de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Entonces, pues ellos de alguna manera gozaban de cierta autodeterminación y de cierta libertad, pero seguía habiendo conflictos internos bastante importantes. Entonces, ya hablando del conflicto como tal, hubo un gobernante llamado Slobodan Milosevic que fue pues era el presidente de Yugoslavia cuando inicia el problema de los Balcanes, y entonces él en su momento pues va a enfrentar de una manera bastante sangrienta los conflictos que se fueron originando. Entonces muchos de las regiones y territorios dentro de Yugoslavia comenzaron a exigir su libertad o su independencia. La primera de estas naciones fue Eslovenia, que en el año de 1991 inicia su movimiento de independencia. Hay un conflicto armado entre los eslovenos y los yugoslavos. Se conoce como la Guerra de los 10 días. Y al cabo de esos 10 días, los eslovenos obtienen su independencia, se convierten ya en una nación completamente independiente de Yugoslavia. Y pues el asunto no se va a detener ahí, porque otros países van a decidir seguir el ejemplo de Eslovenia y también van a tratar de obtener su independencia. La siguiente nación que hace esto es lo que ahora conocemos como Croacia, que también en ese año de 1991 inicia una guerra, declara su independencia de Yugoslavia, pero en este caso la guerra no va a ser tan rápida. De hecho, van a estar en guerra desde 1991 hasta 1995 aproximadamente, bueno, entre 4 y 5 años. En esta guerra lo que va a ocurrir es que los croatas y los serbios van a estarse peleando las regiones. A veces van a retroceder los serbios, a veces los croatas son los que retroceden, y el problema en su momento fue que siempre que uno de estos dos bandos conquistaba un territorio, decidía hacer una limpieza racial. Entonces, si ellos habían ocupado una ciudad, de repente se iban a toda la ciudad y en muchas ocasiones pues asesinaban a las personas del bando contrario. Es decir, si Serbia ocupaba una región, iban y trataban de matar a todos los croatas que quedaban ahí. Si los croatas ocupaban esa región, pues entonces iban y trataban de matar a todos los serbios que encontraran. Entonces esto originó que pues la guerra fuera bastante cruel. Se trató de encontrar la paz por medio de organismos internacionales, pero la actuación de las tropas de la ONU pues fue poco efectiva, y esta guerra pues se mantuvo mucho tiempo. Al final pues sí, Croacia logró obtener su independencia, pero a costa de muchísimas vidas inocentes. El conflicto no se terminó ahí, porque en el año de 1992 igualmente Bosnia y Herzegovina va a declarar su independencia de Yugoslavia. También van a entrar en conflicto, van a estar en guerra, y también vamos a tener otra vez estas llamadas limpiezas étnicas, donde pues los católicos van a estar tratando de matar a los musulmanes a los católicos, los ortodoxos a católicos y musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces entre ellos estaban en guerra, se odiaban.
es muy famoso todo lo que ocurrió en la ciudad de Sarajevo, que es la capital de Bosnia, donde pues muchísimas personas eran asesinadas todos los días sin que hubiera pues realmente ninguna medida importante por parte de los organismos internacionales. A final de cuentas, también después de la intervención de Estados Unidos y la OTAN, se logra la independencia de Bosnia, y entonces ya para ese entonces Yugoslavia pues ya no pudo sostenerse con ese nombre, porque pues la mayoría de las naciones que estaban ahí ya no quisieron quedarse. Entonces cambió su nombre a Serbia, que eran pues las personas, digamos, que eran mayoría en, en la antigua Yugoslavia. Aún así siguió habiendo movimientos de independencia. Otras naciones, como en el caso de Montenegro, alcanza su independencia de manera más o menos pacífica, sin llegar a un conflicto armado, aunque sí con muchas revueltas sociales. Y el último conflicto armado en la zona fue la guerra de Kosovo en 1999, donde también los kosovares, que también eran otro grupo étnico dentro de la zona, empiezan una lucha en contra de los serbios, y pues también van a terminar este, obteniendo su independencia. Entonces, como les decía, pues esta zona siempre se caracterizó por ser una diversidad de pueblos, de costumbres, de religiones, creencias, ideologías, que por azares del destino terminaron juntos, ya que normalmente estaban bajo el poder de algún imperio más grande. Estuvieron juntos mientras les convino, mientras tuvieron un enemigo común al cual enfrentar, pero una vez que este enemigo desapareció, pues empezaron a pelear entre ellos, y el resultado que tenemos el día de hoy pues son estas naciones pues más pequeñas, pero que pues ahorita están ya tratando como de convivir un poco más en paz, y pues esperemos que así sigan. Entonces, pues bueno, la actividad de la semana van a tener las indicaciones en Blackboard, pero les adelanto aquí que es la actividad de la página 205 y 206. Van a ver ustedes ahí unos mapas de cómo ha sido el proceso de la separación de los países de los Balcanes, y van a hacer un reportaje acerca de este tema. Cualquier duda o pregunta que tengan, la pueden poner aquí en los comentarios o me pueden escribir a mi correo. Por el momento pues sería todo. Espero que sigan bien y pues estamos en contacto. Muchas gracias.